Hola a todos, muy buenas tardes. Entonces, hoy día estamos dando inicio a este webinar en promoción del Diplomado de Yoga Prenatal, Postnatal y Yoga Hipopresivo 2025 de Matronería Integrativa. Desde hace más de 7 años, esta es la octava versión entonces del diplomado que se va a dar y que comienza en abril de forma anual hasta fines de noviembre del año 2025. Hoy día entonces vamos a hablar de forma general de los beneficios fisiológicos, como siendo profesionales de la salud desde el área de la obstetricia, que son la mayoría, pero también por supuesto desde el área de la enfermería, desde el área de la medicina y desde cualquier área de la salud del profesional sanitario, ¿verdad? Que quiera aprender una herramienta que es milenaria, una herramienta que ha ocupado el ser humano y la sociedad humana desde hace milenios y que hoy día la ciencia y específicamente la fisiología están respaldando de manera muy potente con pruebas en la medicina basada en la evidencia. Esto entonces, ¿qué dice aquí? MBE es el concepto de medicina basada en la evidencia y en la cual se sustenta el diplomado y en la cual se sustenta el webinar del día de hoy. Entonces, dicho esto, muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase teórica, una clase magistral entonces, donde vamos a hablar de los beneficios principales desde lo fisiológico de la práctica del yoga para profesionales. Para profesionales, porque vamos a hablar un poquito de endocrinología, vamos a hablar sobre algunos conceptos de los que tenemos que tener, ¿no es cierto?, una base para poder entender de mejor manera esta aplicación terapéutica que logra el yoga como terapia en el paciente. Y hoy les vengo a contar específicamente desde los beneficios desde la medicina basada en la evidencia en el periodo perinatal. Vamos a hablar el webinar específicamente de prenatal, pero también en el diplomado prenatal, postnatal y yoga hipopresivo para todas aquellas eh, condiciones o disfunciones corporales en donde la presión intrauterina o y la presión intraabdominal van a verse influenciadas. Quien les habla entonces el día de hoy, Gina Astudillo, matrona, obstetra chilena, ya matrona hace más de 12 años de experiencia, instructora de yoga Hatha, instructora de yoga prenatal e instructora también de yoga hipopresivo. Por el año 2025, entonces, a cargo como directora académica del diplomado. Así que para todos los que van a ser parte del diplo, nos vamos a ver de manera bien frecuente. También soy el profesor base del horario práctico. Los que participen de las clases prácticas con embarazadas del día miércoles, recordamos que el Diplo tiene entonces un horario exclusivo con embarazadas reales, que son aquellas mujeres que van a parir conmigo, con Patricia, ¿ya? Con el equipo de matronería y que en su preparación para el parto vertical, para tener un parto natural, los requisitos es la práctica de yoga semanal. ¿Qué hacemos en ese momento con las embarazadas? ¿Qué practicamos? ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuál es el nivel de exigencia? ¿Cómo se da minuto a minuto la práctica? Lo vas a vivir con nosotros en el diplomado minuto a minuto, semana a semana, porque aprender haciendo es nuestro lema. Ya, así que muy bienvenidos chicos a esta instancia educativa gratuita, abierta a todos y que esperamos que los motive y los inspire a transformarse en profesores de yoga prenatal, postnatal, hipopresivo, que puedan mejorar su práctica clínica. ¿Ya? Vamos. Entonces, un poco en relación a la imagen del DIPRO y que va con la certificación por segundo año consecutivo de la Federación Internacional de Ginecobstetricia Americana, o sea, de Estados Unidos, FIGO. Ya estamos muy felices de haber obtenido este reconocimiento desde el año 2023, ya nuestra generación 2025 con certificación 2024 y 2025, entonces vamos nuevamente con el reconocimiento. Y ahora sí nos vamos de lleno a la información, al contenido, ya porque el tiempo es oro, así que los 5 principales beneficios fisiológicos de la práctica de yoga vamos a revisar hoy día, porque tenemos muchos, podríamos hablar 5 clases en relación a los beneficios fisiológicos del yoga, pero nos vamos a concentrar en los 5 con mayor significado clínico
los 5 que podemos medir, que tienen también mayor MBE o medicina basada en la evidencia de sustento, y también aquellos que se relacionan más, por supuesto, con la práctica prenatal, ¿ya? Con aquellas compensaciones que vamos a tratar de tratar o de mejorar durante el yoga prenatal y postnatal en este periodo tan importante que es el embarazo. Entonces, hoy día vamos a ver estos 5 beneficios y los vamos a dividir en 5. Primero, fortalecimiento y reeducación osteomuscular. Ya, vamos a ir entonces también desde aquello más concreto, más fácil de analizar, más rápido de visualizar y de entender. Luego vamos a ir a la mejoría de la función cardíaca, que yo creo que de los beneficios fisiológicos realmente es del primero que tenemos registro en relación al tiempo de investigación médica o metodológica científica. 3, vamos a hablar también del aumento del tono vagal, que nos vamos a dar cuenta que es tan importante en el periodo prenatal y también postnatal. Ay, me adelanté. Como punto número 3, vamos a hablar también, perdón, punto número 4 de la regulación endocrina. Hoy día, yo creo que en los últimos 7, 10 años, un gran desarrollo investigativo, un gran desarrollo de medicina basada en la evidencia en relación a los beneficios endocrinos, funcionalidad endocrina o neuroendocrina de la aplicación yógica. ¿Qué pasa en la postura y con las hormonas? ¿Qué pasa en el pranayama y las hormonas? ¿Qué pasa cuando meditamos después al final de la práctica de yoga con los niveles hormonales? Y sobre todo en el embarazo, que sabemos que tenemos estas fluctuaciones neuroendocrinas tan grandes. Y por último, pero no menos importante, relación de la práctica de yoga con el manejo del dolor. Cómo realmente el yoga es una herramienta efectiva, eficiente, ya y veraz, comprobada con la medicina basada en la evidencia en el manejo significativo del dolor preparto, periparto, ya, y por supuesto del manejo del dolor de las disfunciones habituales del perinatal, prenatal, postnatal, ciática, lumbagos, pubalgia, sacroileitis, y por ahí, ¿no es cierto?, muchas itis y muchas otras disfunciones biomecánicas que sabemos que ocurren durante el embarazo y que de forma muy tradicional y muy frecuente, lamentablemente hay que decir, muchos profesionales, la respuesta no llega más allá, bueno, es parte de estar embarazada, como que prácticamente aguántate el dolor que es parte de, pero en realidad no es parte de. El embarazo es una etapa de vitalidad, es una etapa de bienestar, por eso gestan vida y se debe vivir y se tiene que vivir en bienestar. Y el yoga es una gran herramienta para lograr ese bienestar de manera integral, no solamente en estos 5 puntos que por supuesto estamos tratando de ordenar la información, pero son mucho más allá que estos 5 puntos, ¿ya? Algunos dirían que estamos perdiendo la mitad de lo que hace el yoga porque no estamos hablando aún de espiritualidad, pero hoy día que es una primera clase, nos vamos a ir acercando desde lo más conocido para nosotros, profesionales de la salud, médicos, matronas. Hoy día estoy súper felices, veo por ahí varios colegas, muchos matronas, muchos obstetras y también algunos colegas médicos. Bienvenidos. Em, Vamos. Admití un par de personas que se están integrando. Bienvenido a los que se vienen uniendo. Comenzamos hace poquito y estamos entonces mostrando cómo nos ordenaremos el día de hoy, donde revisaremos los 5 principales beneficios fisiológicos de la práctica de yoga en el embarazo. ¿Ya? Vamos. Partimos entonces con el yoga entendiendo que es una cosmovisión milenaria, porque se centra en una religión que es el Vedanta, ¿ya? Y también tiene este sistema metodológico de bienestar o de ordenar la vida en pro de un propósito, que es el Hatha Yoga, con estos 9 pasos que por supuesto aquellas personas más adentradas en yoga van a conocer, que es un camino entonces de autoconocimiento que tiene pasos súper específicos para poder realizar el autoconocimiento. Y uno de esos pasos es entonces la práctica de yoga. Dentro de su cosmovisión vamos a tener deidades, vamos a tener significantes
o personas, simbolismos para acercarnos a las diferentes energías que van a explicar el mundo, como todas las cosmovisiones. En esta imagen es una de las primeras deidades o de una de las deidades más primordiales dentro de la religión o dentro de la cosmovisión Vedanta. Aquí vemos a Kali, entonces una de las diosas de esta cosmovisión, y está específicamente y en una de las estatuas más antiguas que la humanidad tiene registro, dando a luz en esta posición tan específica, que es una postura de yoga, primero que nada, que la vemos en calma, no está como las imágenes hollywoodenses de esa mujer ahí encontrando el dolor y la muerte al punto de morir, sino que está con su semblante calmo, está en una posición plena de facultad, porque nadie la está ayudando, no se está cayendo, no la están apoyando, sino que está totalmente en poder pleno, autónomo y pariendo. Entonces, este es un símbolo de la autonomía activa de la otorgadora de vida para esta cosmovisión que sustenta el yoga. De pie en posición de semicuclillas para dar a luz en plenas facultades de fuerza y poder. Y parto esta ponencia con esta imagen porque mucho de lo que es el yoga, tal vez como profesionales de la salud, hoy no lo conocemos, pero nos entrega muchas herramientas de bienestar. Hoy día la medicina basada en la evidencia aporta desde el método científico, pero también nos va a aportar cosas que hoy día no vamos a poder calcular, que aún no vamos a poder ver. Nos va a permitir conectarnos más con nosotros mismos, nos va a permitir también llegar a nuestro propósito y, ¿por qué no sentirnos como Cali en plena facultad de fuerza y de poder? Fuerza y poder corporal, fuerza y poder de tu conocimiento, fuerza y poder de tu energía, fuerza y poder de tus capacidades. Y es parte de aquel camino de preparación que necesitamos apoyar y acompañar en las mujeres que van a parir y que van a criar, ¿ya? Así que desde esta imagen, esta es una fotografía de una estatua que tiene casi 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo, y el registro más antiguo de la escritura humana está escrito en sánscrito, el idioma de el yoga, digámoslo así, que vamos a decir Vedanta, pero y es uno de los escritos más antiguos de escritura humana y son escrituras yógicas. Entonces, no estamos aprendiendo algo nuevo, sino que realmente es recuperar un conocimiento que siempre ha sido parte de la experiencia femenina, que siempre ha sido parte del prenatal y del posparto. Y hoy día yo te invito a abordarlo desde un punto más metodológico, más científico, de la mano de la medicina basada en la evidencia y de una gran invitación a explorar, a sentir y a practicar, porque esto es práctica, ¿ya? Vamos. Entonces, en nuestro primer beneficio de fortalecimiento y reeducación postural, vamos a entender que el periodo de prenatal, el periodo de embarazo, es un periodo de grandes cambios biomecánicos, de grandes cambios miofaciales por efecto de la relaxina. Los cambios de proporción entre elastina y colágeno en el cuerpo femenino y materno son enormes en este periodo y hoy día no tenemos ninguna herramienta dogmática y habitual o tradicional para compensar todos estos cambios adaptativos. Bueno, el yoga por sí solo es una herramienta de compensación adaptativa, es una herramienta que en esta compensación va a lograr un fortalecimiento y una reeducación de esta nueva postura, porque la mujer cambia el eje de gravedad, la mujer cambia la rotación de sus huesos coxales, cambia la rotación también de los fémur y por tanto desde una estructura integral, desde una estructura de tensegridad como es el cuerpo humano y como es la estructura miofacial que sostiene al organismo humano, se hace tan importante que la mujer tenga una herramienta para poder compensar estos grandes cambios posturales, estos grandes cambios biomecánicos. Entonces, ¿cómo conocemos, cómo aprendemos, verdad, que fortalece y genera una reeducación postural?
Bueno, aquí les dejo el primero de varios artículos científicos y metodológicos respaldados a nivel internacional sobre efectos, en este caso, de la práctica de yoga en la musculatura de mujeres jóvenes, específicamente en el fortalecimiento muscular de mujeres jóvenes. Aquí, por ejemplo, de manera muy resumida, les cuento que los principales resultados obtenidos luego de una práctica de yoga superior a 4 semanas fue un remodelado de la estructura ósea, no menor, remodelado óseo y además una mejora en la fuerza, en el rendimiento muscular y en el rendimiento de la potencia muscular también, como fuerza de eyección, salida, arranque. Eso en una población de mujeres, podríamos decir, todavía no están embarazadas, como y hay mucha y vasta evidencia de los beneficios fisiológicos del yoga en la población en general. Este es uno de los primeros que yo te muestro y de los cuales vamos a profundizar en el diplomado. Y ahora te voy a mostrar uno en relación específico al embarazo y al parto. Entonces, en este es una revisión sistemática, me gusta mucho ya un artículo de revisión donde eh, una colega matrona española, ya Isabel Cocacami, revisa en un periodo cercano a 15 años de artículos científicos validados, por supuesto, en buscadores científicos reconocidos. ¿Qué dice todos los artículos? ¿Qué nos dice? Y en relación a eso te voy a contar un poquito qué aparece en esta primera revisión de pares. Tenemos entonces que los objetivos de esta preparación van a ser conseguir una vivencia consciente y sin temor del proceso del parto, orienta hacia la paternidad plena y responsable, reconoce la mujer los cambios físicos, psicológicos y emocionales que se producen en el embarazo, favorece una recuperación de posparto y consigue la autonomía de control corporal y mental, tan importante también para poder vivir un parto sin necesidad de grandes intervenciones, sino que autogestionado. Perdón. Dentro de las principales conclusiones, interaccionar lo biológico, lo social y lo psicológico son aspectos imprescindibles para efectuar una buena preparación para el parto y la maternidad. Aquí te dejo un fragmento de parte de este artículo, ¿verdad? Donde un poco nos relata desde el profesional que es necesario saber yoga, practicarlo y reconocerse individualmente para poder transmitir las experiencias como todo maestro hace con un alumno. Es intentar ser obstetra y enseñar de parto sin haber atendido nunca un parto, ¿verdad? Es como aquí la invitación a la práctica de yoga es a practicar yoga, porque es la única manera que sientas en primera persona, en tu propia experiencia, estos 5 beneficios principales que hoy día estamos aprendiendo. Entonces, fortalecimiento y control muscular. Aquí otro que respalda este mismo primer beneficio, ejercicio físico y embarazo, de acuerdo a la MDB o medicina basada en la evidencia. Recuerda este nuevo concepto que debería respaldar toda aquella actividad, intervención clínica que tú haces, debería estar basada en la medicina basada en evidencia. En este caso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el SEMEGEN, en este caso Medicina de Familia. Y aquí te dejo, por supuesto, también el link, si alguno quiere poder revisarlos, nos va escribiendo y lo podemos enviar. Este me parece muy interesante y es el segundo que dejé cargado en el grupo del webinar. Aquellas colegas, matronas, médicos que son, por ejemplo, profesores, docentes, maestros, te va a servir mucho los 2 artículos científicos que dejé cargados al grupo del webinar. En el grupo de WhatsApp tienes este artículo, Revisión sistemática del yoga para embarazadas. Esta es una revisión muy buena que hace el gobierno oficial de los Estados Unidos. Es una revisión de casi 20 años de información disponible y que termina más o menos en los primeros meses del 2012, siendo publicado de manera oficial el 14 de agosto del 2012 con un número, con un N de estudio muy válido, ¿ya? Así que para aquellos que estén buscando información validada, tal vez que cumpla con todos los requisitos de investigación científica, este es uno de los que más te va a gustar. Y el otro que te dejé es en español, el de la revista,
el de la revista española, ¿ya? Que lo vimos un poquito más atrás, para que puedan revisarlo en español, porque este está en inglés. Aquí yo te dejo un pedacito que me pareció muy interesante y que te lo dejo en español. El embarazo es una condición en que las mujeres experimentan distintos cambios fisiológicos y estrés. Aquí ya no solamente habla de cambios corporales o biomecánicos, sino del potente efecto neuroendocrino que vive la mujer en el embarazo y que debe y puede ser compensado con el yoga. Entonces, este efecto fisiológico y el estrés se acompaña de demandas físicas y psicológicas únicas. Es necesario entonces controlar los diversos estados físicos, emocionales, ¿dónde vamos? Claro, y de dolor que surgen a lo largo de las etapas del embarazo y el parto. El bienestar y la calidad de vida de la madre son fundamentales para obtener resultados óptimos del embarazo. Las técnicas de autoconsuelo, la psicoeducación y la relajación son particularmente importantes en este periodo de transición y significante. El estrés y la ansiedad materna durante el embarazo se asocian con una serie de consecuencias negativas para el feto y el desarrollo posterior. Por ejemplo, la exposición fetal al estrés materno y a los péptidos relacionados con el estrés es un factor de riesgo de resultados adversos en la programación neurológica y en la morfología cerebral de fetos, lactantes y niños. Entonces, y el yoga sabemos, ¿verdad?, que es una herramienta, lo vamos a ver en el beneficio número 4 en retorno al tono vagal, en donde vamos a ver que estabiliza el sistema nervioso simpático, que es el que se activa, el que se eleva en caso de estrés. Otro estudio que también revisamos, este no te lo dejé, pero sí lo revisamos en profundidad en el diplomado. Yoga en el embarazo, una revisión de campo, no es una revisión sistemática, es un estudio de campo, y en este caso es un estudio latinoamericano. Me gustó mucho porque se acerca a nuestra población, específicamente en Zaragoza, ¿ya? Déjame avanzar aquí. Y aquí, entonces, la revisión que se hizo. Todo, mira estos bases de datos consultadas, el PubMed, el Dialnet, Cochrane, SINAC, Cuiden Plus, todos estos buscadores entonces reconocidos y validados para el método científico. ¿Qué nos entrega o nos aporta de principal manera, de forma resumida, te lo estoy dejando acá, la investigación en relación a seguridad y a práctica de yoga? Una gran pregunta de las primeras, yo creo que todo profesional de la salud se hace cuando dice yoga y embarazada. ¿Se puede? ¿Estar seguro? Entonces, la primera pregunta que vamos a ir respondiendo acá en relación a toda esta medicina basada en la evidencia que te he ido contando, es que con respecto a la seguridad de este tipo de prácticas, el 74% de los participantes no refirió dinámica uterina durante las sesiones de yoga, manifestándose ritmo cardíaco dentro de rangos normales. Y el promedio habitual de una mujer sin actividad física que pueda sentir dinámica uterina es más o menos entre el 70 y el 80, así que estamos igual que el grupo control, por decirlo así. Entonces, es seguro. Les dejo el corte acá, este 74%, esta imagen, es del estudio que más bajo porcentaje de seguridad le dio a la práctica de yoga. Todos eran sobre 85-90%, pero este, que era el peruano, el estudio peruano, fue el que arrojó menor seguridad de todas, digamos, en el que había más mujeres que podían presentar contracciones. ¿Ya? Vamos. Otro de los resultados, bueno, aquí el que quiera lo puede leer un poquito más, ¿verdad? Pero te dejo como nexo importante que es especialmente útil, aquí como aparece el monito, para prevenir el dolor de espalda común entre gestantes, contrarrestando el desplazamiento del centro de gravedad y ayudando así a mantener una postura correcta, coincidiendo con las condiciones o conclusiones, perdón, de One de 2005, de Manleyet, y por supuesto también aquí te dejo otros en relación a un estudio, por ejemplo, publicado en 2009, analizó los beneficios aportados por un programa de yoga impartido a primigestas en Taiwán
frente a otro grupo de similares características que recibió cuidados normales, habitual, concluyendo que no hubo diferencias significativas en cuanto al disconfort entre el grupo experiencial y el control entre la semana 26 y 28. Sin embargo, sí hubo grandes diferencias entre las semanas 38 y 40 y también hubo gran diferencia entre la segunda y la tercera fase del trabajo de parto, notificando el grupo experimental mayor aumento de la confianza del confort, también mayor aumento del resultado exitoso de la experiencia de parto, aun cuando no haya terminado en un parto vaginal. Ya creo algo que me llamó la atención de estos resultados que lo conversamos a profundidad durante el diplomado, es que aquellas mujeres que practicaban yoga desarrollaban mayor resiliencia al proceso de parto y al proceso inherente al resultado. O sea, podían tener una cesárea y aún así haber disfrutado su experiencia de parto, aún así valorar de buena manera o con buen puntaje esta experiencia. En cambio, aquellas mujeres que no habían practicado yoga durante el embarazo mostraban una mayor frustración o menor tolerancia a la frustración en el caso de que el resultado del parto no fuera el esperado. Creo que por ahí también hay algo importante a considerar que no es solamente que nos va a garantizar un buen parto, en realidad va a preparar a la mujer para enfrentar el destino que le toca, porque a veces no va a terminar igual en un buen parto. La mayoría sí, pero algunas no, porque el yoga no hace milagros, pero, pero sí le va a permitir también tener una mejor respuesta a ese otro resultado. Y otro de los resultados importantes, entonces, que reduce significativamente el estrés y los mediadores bioquímicos. Parte de los estudios, el primero que te dejé cargado en el grupo del webinar, habla específicamente y evalúa cuantitativamente ciertos mediadores bioquímicos de cortisol, por supuesto, de adrenales, para evaluar el estrés y el nivel de estrés en sangre previo, en la práctica posterior y también de manera periódica en el tiempo. También una mejora significativamente la respuesta adaptativa materno-fetal al estrés, al agotamiento físico, a la sobrecarga corporal y adivinen qué, el parto reúne estas tres características. Es un proceso de sobrecarga corporal, es un proceso eh, de agotamiento cardiopulmonar y también es un proceso de mucha ansiedad y de mucha alteración emocional por la incertidumbre que significa enfrentar el parto. Vamos. Aquí te dejo otro de los resultados de este mismo estudio. Parte de las cosas que a mí me resultaron interesantes, te las dejé marcadas acá para que las puedas revisar. Entonces, en el 2009 mostraron objetivamente cambio en la respuesta y en el comportamiento fetal al inducir en 100 embarazadas de 32 semanas de embarazo una relajación profunda durante 18 minutos, lo que también permite eventuar la existencia de asociación entre los niveles de ansiedad, relajación materna y la conducta fetal. Aquí fue bastante interesante este estudio porque entonces pusieron 100 embarazadas de 32 semanas ante una única intervención. Aquí no tenemos clases todas las semanas. En este estudio fue solo una intervención, que es una de las partes de la práctica de yoga, que es la meditación, y hicieron entonces este Agni Yoga o la meditación o la yoga de la relajación por 18 minutos y lo aplicaron a 100. En estas 100 se midieron los niveles de ansiedad, relajación materna y conducta fetal, conducta irritante o conducta pasiva del tono fetal y las diferencias fueron muy, muy significativas, muy, muy concluyentes del impacto real que tenía en el nivel de ansiedad, relajación, la única intervención, o sea, ni siquiera estamos hablando de 4 clases de yoga, ni siquiera de una clase entera, solo estamos hablando de una relajación guiada, que es como un tercio de la clase de yoga. Para los más lejanos al mundo del yoga, les cuento que la práctica se divide en tres grandes momentos. Una primera parte de yoga asana, que son las posturas, los que vemos, por ejemplo, en estas fotos,
Una segunda parte de Agni Yoga o relajación, en donde el cuerpo decanta, descansa y absorbe los beneficios de la práctica física, y donde el cuerpo se prepara para la tercera parte, que es que es el objetivo o el propósito de las posturas, de la relajación, de la respiración, que es la meditación yógica, ¿ya? En este periodo de relajación también ocupamos una segunda herramienta que podríamos poner como subtítulo en el segundo momento, que le vamos a llamar pranayama o técnica de regulación consciente de la respiración. Entonces, al final es momentos en que soy realmente consciente de mi respiración o de mi papriki o de mi prana, ¿ya? Términos sánscritos que vamos a ir aprendiendo, desglosando y conociendo en el diplomado. Por eso también es un diplomado anual, porque se basa en una cosmovisión profunda, muy vasta, muy amplia en su literatura, muy amplia, muy vasta en su registro. Así que es parte también de lo que va a significar estudiar y aprender. Si te interesa, si te llama la atención este mundo del yoga. Segundo beneficio fisiológico de la medicina basada en la evidencia en relación al yoga en el periodo perinatal. Estimulación de la circulación sanguínea y linfática. Y adivina qué, el momento de embarazo es un gran periodo de alteración circulatoria y linfática. Tenemos cambios de presión importantes, tenemos alteraciones del volumen circulante, tanto circulatorio como linfático. Tenemos cambios y alteraciones del ritmo de la circulación y, por supuesto, del drenaje linfático de todo el cuerpo también. Tenemos áreas de retención. Entonces, si esta herramienta, uno de sus grandes beneficios, de sus grandes impactos, es la alterar o cambiar a voluntad la circulación sanguínea y linfática, ¿por qué no ocuparla, verdad? Yo como practicante de yoga hace casi 9 años, instructora, 10 años practicante, casi 9 años de instructora de yoga y practicante prenatal desde la edad de mis hijas. La más grande hoy día tiene 8 años y desde ahí que en todos mis embarazos lo practiqué. Lo ocupo como herramienta terapéutica y de acompañamiento a las embarazadas desde ese mismo tiempo. Yo creo que hace 9 años como herramienta terapéutica real. Em, Luego, por supuesto, de especializarme en aplicación terapéutica del yoga. Y te puedo decir que mucho edema, mucha inflamación, mucha retención que vemos, muchas inflamaciones, itis varias diversas que se dan en el embarazo y en el posparto también, se resuelven de manera muy rápida, casi que uno dice, pero de verdad, como que con 2 clases, con una aplicación yógica, con un poquito de práctica, porque realmente tiene un impacto profundo y significativo en el bienestar corporal y en los sistemas grandes del cuerpo, sistema circulatorio, sistema linfático. Y vamos a pasar al punto 3, endocrino y nervioso, o sea, neuroendocrino. Afecta todos los grandes comandos del cuerpo. Neuroendocrino, o sea, sistema cerebro y gónadas, glándulas del cuerpo, y sistema circulatorio y linfático, los vehículos por nuestro cuerpo. Si en algún momento alguien me quiere preguntar algo o hacer alguna mención, levanta la mano, te pido que me puedas interrumpir, les doy permiso para eso y que podamos hacer esto también más entretenido. Dentro entonces de este punto de estimulación, de estimular la circulación y el drenaje linfático, vamos a ver que los beneficios van desde estimular la circulación periférica y visceral, según el tipo de práctica, mejora la nutrición y los cofactores disponibles para todos los tejidos, favoreciendo la restauración y la recuperación celular. Una práctica de yoga mantiene un útero bien nutrido y si el útero está bien irrigado, nuestro bebé está bien oxigenado, bien alimentado, ¿ya? Y punto número 3, es un acelerador y estimulador del metabolismo por estimulación de los puntos linfáticos del cuerpo. Los movimientos de compresión, flexión y extensión, rotaciones y inclinaciones laterales que son la base de las clasificaciones de asana en yoga, la verdad que llegan a todos los puntos
linfáticos de nuestro cuerpo. Aquí nosotros en el ambiente, en el mundo del yoga o la cosmovisión yógica le llamamos los nadis y que te cuento que se corresponden de manera perfecta con los meridianos de la medicina tradicional china. Los dos mecanismos de sanación, de recuperación, de curación humana. Vamos, continúo. Otro estudio entonces en relación a este punto, circulación y drenaje linfático. Influencia del yoga durante el embarazo en el tipo de parto y en la duración de las fases de parto. Este para mí que atiendo partos es uno de los estudios que me ha parecido más interesante. Te lo dejé porque también es de los más nuevos, año 2019-2020, la recopilación de información 2018-2019, la publicación 2020 y la verdad que está súper interesante en relación a cómo se disminuyen los tiempos de expulsivo, los tiempos de fase activa y también el porcentaje en relación al tipo de parto que terminamos resultando, que termina funcionando en estas mujeres que practican y que no practican yoga dentro de sus herramientas de preparación. Imágenes de partos de practicantes, ya mujeres con cuerpos normales, con pesos normales, como sacar también este estigma de que solo las mujeres delgadas hacen yoga. El yoga es para todos y es para todos los momentos de la vida y es una tremenda herramienta para este momento. Permite que el cuerpo esté liviano, permite que la mujer se sienta cómoda consigo misma, permite que se reconozca en este nuevo cuerpo y le permite controlar su cuerpo para poder parir como vemos aquí, o sea, en su cama, en su piscina, en su casa, en plena facultad de cuerpo de dominio y de poder, ¿verdad? Mostrándote este paralelismo que yo te digo entre los nadis, que son estos conductos energéticos de lo que habla el yoga o la cosmovisión Vedanta y que mira cómo se acercan o pasan muy cerca de los conductos del sistema circulatorio y que van, mira aquí por las partes más amarillas, que es drenaje, que van por el sistema linfático, linfa-dren, ¿verdad? Como para que entiendas que realmente se parecen mucho y tienen harta reciprocidad también con la medicina tradicional china o con otras medicinas milenarias. Otro estudio que me parece también muy, muy bueno en relación a lo que estábamos hablando, entonces, en beneficios de, el estilo de vida de yoga y la reversión o la disminución de la isquemia de enfermedades cardíacas o enfermedades de isquemia cardíaca. Como entonces desde el abordaje yógico vemos resultados que también son significativos y impresionantes. Entonces, en este aumento del tono vagal, foco número 4 si no me equivoco, aumento del tono vagal, entonces regulación de balance y equilibrio del cuerpo, le entrega regulación, le da balance, le aporta equilibrio, ¿a través de qué? De controlar el sistema nervioso, específicamente el desbalance entre el sistema simpático y el parasimpático. Y aquí te hago un regalo. Recordamos que el simpático es el sistema nervioso que se activa cuando no estamos relajados, cuando estamos alterados, cuando necesitamos huir, cuando necesitamos activarnos, cuando necesitamos estar en alerta. Simpático. En cambio, el sistema parasimpático es aquel que aparece o se hace presente cuando haces digestión, cuando te sientas a comer, cuando vas a conversar con una amiga, cuando te preparas para dormir, cuando practicas yoga, cuando te sientes tranquila, cuando estás cómoda. Y es aquel sistema que debe estar más prendido o más presente en la mujer de parto, en la mujer embarazada. ¿Por qué razón? Porque el sistema simpático, que es el otro, es nocivo para el cerebro del bebé. El estado alterado, el estado estresante de la mujer es nocivo para el cerebro en desarrollo y para la epigenética que va a desarrollar para toda su vida ese feto, ese embrión. Entonces,
Si tenemos una herramienta barata, fácil, accesible, como es el yoga, y que nos entrega todos estos beneficios, aprendamos más de ella, masifiquémosla, y es hoy día un poco la invitación. Únete a masificar con nosotros el yoga. Es una tremenda herramienta, la verdad que gran parte de los que aprenden se interiorizan, profundizan en esto, se terminan dedicando a esto, porque además es una actividad muy enriquecedora de forma personal. Eh, el poder entregarle a la mujer momentos de calma, el terminar la clase viendo caras diferentes a la que entró a la clase. Llegan a veces súper alteradas, súper movidas, como por supuesto, embarazadas con cosas que les pasan, ¿verdad? Pero terminar la clase y saber de que tú aportaste a que sus niveles de cortisol disminuyan. Ese bebé en este momento está pudiendo dormir, ese bebé en este momento está irrigándose y por tanto nutriéndose mejor. Ese bebé no está lleno de hormonas estresantes, por el contrario, se está llenando de endorfinas, se está llenando de bienestar, de oxígeno, no de radicales libres, no de toxinas, no de catecolaminas, ¿ya? Tan importante poder bajar esta cantidad de catecolaminas circulando en la mujer embarazada. Lo mismo en la mujer lactante, o sea, también estrés va a ser nocivo en todo el periodo perinatal y de manera determinante para el desarrollo posterior. Y en este tono vagal, que es lo que queremos desarrollar, que es uno de los beneficios que hoy día la medicina basada en la evidencia nos demuestra que tiene, nos lleva a esto, po, a esta mujer y este hombre sentados ahí, como muestra un poquito el video, tranquilos, pasivos, descansos, pero al mismo tiempo vitales, en bienestar, conectados con una energía entretenida, también por supuesto conectados consigo mismos, que es el fin último de esta práctica de yoga. Te invito no Vámonos. solo a aprender yoga para las pacientes, no solo a aprender yoga para mejorar tu práctica, no solo porque va a enriquecer de manera impresionante tu práctica clínica, sino que porque también va a ser muy Stacy, entretenido y Stacy, interesante para ti. Stacy. Voy a silenciar un par de personas, perdón, chicas. Te conectas y está abierto tu micrófono. Te pido que lo cierres para que mantengamos para todos el mismo audio. A ver, aquí hay alguien que quiera ver. Tomemos esto, Stacy. Jane, Sácalo, ¿puedes apagar sácalo. tu audio? No, no me deja apagarlo, no sé por qué. Ahí sí. Muchas gracias. Vamos, seguimos. Allá. Entonces, em, medición vagal entonces de la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante respiración yógica. Específicamente entonces nos muestra los resultados este estudio. De manera resumida, yo te voy a contar, en función del tiempo, aquí te resumí varias cosas que en el diplomado estamos viendo de manera profunda. Yoga terapia y tono vagal disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, pone este corazón feliz, bonito, entretenido, no agotado, no sobrecargado, no un hipercorazón. Regula la frecuencia respiratoria también, mejora el volumen por minuto, el volumen cardíaco y pulmonar por minuto, mejora la función del vaso páncreas también, que es súper importante para mantener la funcionalidad del sistema nervioso, la indemnidad de nuestro cerebro y de nuestro sistema neuroendocrino, ¿ya? Entonces, continuamos. Este corazón y este pulmón felices, este cuerpo en donde en realidad yo me hago consciente, por eso esta imagen como de la persona simplemente consigo misma, colocando sus manos y encontrando esta luz o esta energía profunda y interna que aquí en la imagen te la mostramos como esta luz celeste dentro del pecho y del pulmón, pero en realidad es poder percibirlo en la calma, en la quietud, encontrarte con esa energía que está ahí, permitir que las embarazadas canalizar, facilitar que estas mujeres también conecten con sus miedos, que conecten con aquellas necesidades básicas
que conecten también con aquello que sí tienen, con todo lo que hay adentro, con lo que necesito, con lo que ya tengo, y que son los recursos disponibles para enfrentar el parto y la crianza que vienen. También nosotros como profesionales, ¿cuáles son mis recursos? ¿Con qué cuento? ¿Cómo estoy? No voy a enfrentar igual una atención, un parto, un acompañamiento si ese día, por ejemplo, se murió mi perro o si ese día me avisaron que me gané la beca para viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, todo eso el yoga te permite la autoobservación y regular tu tono vagal. Punto número 4. A mí yo creo que este es uno de los que más me interesó cuando conocí el mundo del yoga y cuando me empezó a interesar de manera científica. Cuando dije, a ver, pero ok, y esto que yo practico como un hobby, ¿por qué me hace sentir así? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen los otros? Y empecé a leer, empecé a averiguar. Antes que yo, habían muchos más que ya lo habían querido buscar, varios doctores, por ahí compartimos en el diplomado varios libros. Uno que a mí me gusta mucho que se llama Anatomía y Fisiología del Hatha Yoga, del doctor David Coulter, un doctor americano estadounidense, fisiólogo, que en un libro, en una Biblia prácticamente del yoga fisiológico, te explica y nos habla, nos cuenta cómo gónada a gónada, tipo de postura a tipo de postura, van afectando la regulación neuroendocrina del organismo humano. Y en el periodo de embarazo, cuando nuestro control depende de la regulación neuroendocrina, la verdad que es una tremenda herramienta con la que podemos aportar y apoyar en esta etapa. Continuamos. El sistema endocrino, entonces te lo recordamos, yo sé que la mayoría de acá son profesionales de la salud, pero a todos se nos olvida la base y el yoga siempre nos invita a volver a nuestros pilares de base. Entonces va a tener influencia en todas estas glándulas habituales del sistema endocrino, ¿ya? Efecto entonces de un programa de yoga combinado de acuerdo a los niveles de sangre de hormonas tiroideas, ¿ya? Este entonces es un estudio experimental donde vemos niveles bien cuantitativos nuevamente, como los primeros que te estoy mostrando son súper cuantitativos. En los primeros módulos del diplomado revisamos evidencia o medicina basada en la evidencia cuanti y también cualitativa en relación a la satisfacción, en relación, ¿no es cierto?, a la capacidad con la que la mujer se siente o el practicante se siente después de adherir la práctica. Bienvenidos a todos los que se vienen integrando y vamos a cumplir una hora de webinar. Está súper interesante el día de hoy. Estamos hablando entonces de los 5 principales beneficios o efectos fisiológicos de el yoga terapia en el embarazo, ¿ya? Estamos entonces revisando acá el efecto de regulación neuroendocrina. Aquí te dejo un par de estudios que hemos estado conversando en relación a esto. Y de forma resumida, porque este estudio está en inglés, no lo pude encontrar en español, eh, genera comunicación hormonal, aumenta y mejora la comunicación hormonal, estimulación local de glándulas por compresión según el tipo de asana. Asanas o posturas de flexión, pachimotanásanas, posturas de inclinación lateral o paribritis, posturas de torsión o parsva, posturas de inversión o biparitas, todas estas posturas van a generar compresión de ciertas áreas del cuerpo. Y si en esta área está la glándula tiroides, si en esta área está la glándula suprarrenal, vamos a poder generar cambios de presión en cada una de estas glándulas, en el tejido adyacente a la glándula y por tanto influenciar en el nivel de llenado de la glándula, en su nivel de drenaje glandular. Entonces también mejora la función hormonal según el estudio de tiroides y estimulación de glándulas por... Ay, ¿qué pasó? Estimulación de glándulas por sistemas de presión sistémicas, como vemos acá, el presión arterial y presiones linfáticas. Esta es una imagen entonces de una mujer en una postura de yoga en el momento del parto. Diana, yo creo que aquí tenía todas las imágenes, chicas, que aparecen en esta ponencia son de mujeres en compañía
mía. De forma humilde les comparto estas imágenes para que vean el trabajo real. Eh, entonces, en esta imagen, Diana tenía 39 y 3 días, algo así, 39 y algo, y estábamos casi con un borde. Aquí teníamos casi un borde, parece que le quedaba, o después de este paujo tenía un borde, claro, como que aquí le habíamos tactado, ya tenía 7 y estábamos como ya acercándonos al final, ella asumió esta posición y se terminó de completar en esta posición, como que cuando la terminamos, después de estas posiciones, que es malasana o posición de cuclillas, como también la llamamos, desde el sánscrito se traduce como postura de la guirnalda, ya. Y que permite que la energía femenina, la energía de tu columna, la kundalini, la energía elemental o esencial de tu esencia, asciende como una espiral. Por eso se llama entonces postura de la guirnalda, asciende como una guirnalda espiral hacia arriba. Entonces se pueden incluso ocupar estas posturas en el momento del parto. Vamos, un poco pegado en mi computadora. Y esta es una postura que te la dejo acá, te la menciono para aquellos que no son embarazadas, para todas aquellas no embarazadas en este momento de su vida, y a esta postura le han llamado el jefe del cerebro, la postura madre del sistema nervioso, porque es una postura que cambia la presión en todas las glándulas del cuerpo y por tanto genera un reset, un reswitch de todo el sistema neuroendocrino del cuerpo humano. Cuando el paciente logre evitar esta postura por 3 minutos o más, 3 a 5 minutos, como dice la evidencia científica, vamos a lograr resetear por cambio de presión todas las glándulas del cuerpo, desde la pineal, desde la glándula hipófisis, desde eje hipotálamo hipófisis en adelante, pituitaria, tiroides, gónadas, desde ahí suprarrenales también. Todas se van a poder regular con esta postura madre del sistema neuroendocrino. Si ustedes la buscan, David Coulter también la llama la postura madre del cerebro, ¿ya? Porque le entrega muchos beneficios, como modifica la presión de la glándula más profunda que está en el cerebro, que es pituitaria y pineal también, ¿verdad? Una está en la base del tronco del bulbo raquídeo y la otra en la silla turca, entonces las dos sufren un gran cambio de presión que moviliza las aguas de los hemisferios y de los ventrículos cerebrales. Entonces, la verdad que a quien le interese un poquito la fisiología cerebral, el impacto que tiene de forma natural, sin abrir el cerebro, sin intervenir al paciente más que modificar su posición corporal completa, es impresionante el impacto que tiene a nivel cerebral. Te los recomiendo. A quien le interese, chicas, vemos en la segunda o la tercera, no, creo que en la clase número 4 de los módulos hablamos, a mí este es un tema que me parece súper interesante, así que lo profundizamos un poquito más en el diplomado. A quien le parezca interesante, únete con nosotros, te esperamos para aprender y conversar, explorar estas otras variantes de la medicina, porque hoy día está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, también como por la UNESCO, como una medicina complementaria basada en la medicina, con medicina basada en la evidencia. Y por supuesto, como seguimos basándonos en la evidencia, aquí te dejo un par de documentos que hoy día no te comparto enteros, son parte del diplomado. Efectos hormonales en las fascias y musculaturas de las mujeres. ¿Qué pasa con las hormonas? ¿Qué impacto tienen estos cambios hormonales No fascia salió. y musculatura de las mujeres? Y por supuesto también, ¿qué ocurre con el dolor? El dolor siempre va a ser algo que como profesionales de la salud nos tiene que interesar resolver, nos tiene que interesar saber qué hacer con él, porque el paciente viene a nosotros por dolor. Y la práctica de yoga es una herramienta efectiva y fehaciente, veraz, para resolver las molestias, las disfunciones, los dolores del embarazo. Bienvenidas todas por acá, veo algunos integrándose, bienvenidos, Nancy, bienvenidas.
Punto número 5, para los que vienen integrándose, estamos llegando al punto número 5 de los 5 beneficios o principales efectos fisiológicos que tiene la práctica del yoga en el cuerpo materno, en el periodo perinatal. Entonces, el 5 y no menos importante, el manejo del dolor. ¿Qué relación tiene el practicar yoga con manejo del dolor? Aquí te lo estoy contando todo en este webinar. Vamos. Bueno, lo primero que vamos a recordar es que la columna vertebral va a ser el canal de transmisión dolorosa. Vamos a tener una vía sensitiva y una vía motora, vamos a tener una vía eferente y una vía aferente, recordando un poquito en relación a impulso eléctrico, ¿verdad? Y ¿cómo va a llegar entonces este estímulo de dolor o este estímulo de, me estoy quemando y avisar para que el cerebro lo transforme y lo interprete como una señal dolorosa? Bueno, es importante entender que la columna es este gran espacio de tránsito o de canal de información para avisar del dolor, para que llegue el dolor, para activar o resolver, moverme, accionar vía motora en relación a la respuesta a este dolor. El principal efecto que nos dice el Vedanta, la cosmovisión yógica, que busca como propósito último el yoga en el cuerpo humano, no como objetivo trascendente, sino que en el cuerpo humano, es la jovialidad o la vitalidad de la columna humana. El yoga dice que si la columna tiene flexibilidad, si la columna está bien hidratada, si la columna tiene amplios rangos de movimiento, si la columna está libre para poder curvarse, flectarse, rotarse, inclinarse, darse vuelta, es una columna saludable. Y por tanto el sistema corporal completo, perdón, perdón, va a estar saludable. ¿Y por qué para el yoga es tan importante la columna? ¿Por qué dice que si la columna está bien, todo está saludable? Porque la columna es el lugar de casa, de alojamiento de la energía vital, de, del Kundalini. La base de tu columna, según la cosmovisión yoica, ah, en esta zona habita, en esta zona duerme tu energía esencial, tu energía kundalini, que es la energía que va a elevarse desde la base de tu columna y va a modificarse como este monito que vemos de la salud con estas dos, em, con esta serpiente que va subiendo, haciendo este movimiento y que llega arriba del piáculo de la salud. ¿Recuerdan este símbolo de la salud humana, símbolo de la medicina también, como que hay un palo entre medio y hay dos serpientes que van subiendo entrecruzadas? Bueno, este símbolo se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a la simbología yógica de la energía hecha una serpiente que duerme y que duerme, habita en la base de la columna y que cuando el cuerpo encuentra estímulo, cuando el cuerpo encuentra inspiración, cuando el cuerpo se va a expandir haciendo lo que sea, siendo mamá, siendo profesional, escribiendo un libro, pero cosas que generen propósito, esta energía simbolizada con la serpiente va a caminar por tu columna, se va a elevar hacia tus suprarrenales, te va a activar, te va a mover como chakra en relación a esa zona. Luego va a subir al plexo solar para que tú puedas expandir desde tu vibración, desde el me moví, convoqué personas, accioné, hice lo que necesitaba para conectar con el propósito. Luego llegué a mi garganta, lo verbalicé, lo pude pedir, lo manifesté desde esa verbalización. Y luego llega al final de tu cabeza, hacia el último chakra, Sahasrara, que va a conectar a esa energía con la energía universal y con nuestro propósito máximo, que es la unidad o la unificación, que es un poco lo que se ve en todas las cosmovisiones. El budismo dice lo mismo, el Vedanta dice lo mismo,
esta unidad con Jesucristo, con Dios, de la que habla el cristianismo, eh, el, el Islam también habla de una conciencia de unificación que vas a poder lograr cuando sigas todos los pasos del Corán, ¿verdad? Entonces, la columna es para el yoga el espacio físico para cuidar tu energía vital. Por eso es tan importante. Y dice y fundamenta que el dolor aparece, y recordamos que la columna tiene todas las salidas nerviosas. Acuérdate que entre medio de cada columna, de cada vértebra, sale cada uno de los de las inervaciones que van a todas las zonas del cuerpo. En la zona alta de la columna, que es la base del cráneo, salen los pares craneales, que son las inervaciones de tus sistemas sensitivos. O sea, todas las formas de interpretar nuestra realidad, que es el sistema nervioso, físicamente pasa por la columna y por la base del bulbo raquídeo. Entonces, la manera que tenemos de poder conocer e interpretar esta realidad, de poder decir que el olor a pan tostado es olor a pan tostado, el poder decir que me está cayendo agua en el pie, el poder decir que está caliente mi zona abdominal, todas esas interpretaciones de la realidad llegan al cerebro y se vuelven interpretaciones conscientes cuando logran pasar por esta columna saludable que permite la transmisión de esta información. Entonces, dice el yoga que si mi columna tiene restricciones del movimiento, si mi columna alberga dolores, es porque mi interpretación de la realidad está sucia, está dañada, porque no logro transmitir de manera fehaciente la, digamos, el acercamiento o el vínculo material de la realidad con la interpretación que le va a poder dar el cerebro a esta realidad. No sé si es tan fácil de entender para una primera conversación, porque el yoga significa muchas cosas, le da significado a muchas cosas, pero también es parte interesante de lo que podemos ir aprendiendo y explorando con esta otra mirada de la medicina y del bienestar humano. Creo que es una puerta para nosotros como profesionales de la salud, de mayor entendimiento, de por qué no mirar desde otra luz. Tal vez siempre hemos mirado con la luz blanca. ¿Qué te parece mirar esta vez con una luz cálida? Y tal vez con una luz que lleva mirando el humano desde hace 8.000 años. En cambio, la medicina convencional, che, con suerte tendrá que 400 años y la que usamos realmente tendrá 200. Y no nos está yendo muy bien con la medicina convencional. Tenemos un porcentaje súper alto de cesáreas, tenemos un nivel de cáncer altísimo, tenemos una necesidad de vacunas y de suplementaciones que el humano antes nunca había necesitado en milenios sobre la humanidad. Primera vez que necesitamos muchas, muchas cosas para poder mantenernos bien y vivos. Eh, Creo que el yoga puede ser, si no quieres seguir teniendo los mismos resultados, haz algo diferente. Y el yoga es un camino para poder probar algo diferente y que tiene medicina basada en la evidencia de respaldo, que además tiene una cronología de milenios de trabajo con la experiencia humana. Y ha ido aprendiendo, se ha ido detallando, se ha ido mejorando desde la experiencia empírica. Experiencia empírica. Entonces, gracias a todos por escuchar hasta acá. Nos quedan algunas diapositivas de lo teórico y luego vamos a conversar sobre algunas posturas, un poquito más tips ya para que se puedan llevar algo tal vez más rápido, más práctico para ir aplicando desde ya en tu práctica clínica. Permiso por aquí. Gracias. Entonces, continuamos. Vamos a cerrar. Bien. Bienvenidos a los últimos que se vienen integrando. Vamos haciendo un último recapitulación. Estamos más de una hora de webinar. Hemos visto los 5 principales efectos fisiológicos
de la aplicación terapéutica de yoga en el periodo perinatal. Aquí estamos viendo la medicina basada en la evidencia que respalda el último de los 5 puntos. Entonces aquí tenemos este estudio de la revista Elsevier, uno de mis buscadores favoritos, debo decirlo, se los recomiendo mucho. Pueden buscar elsevier.com, está en inglés, en español, lo pueden traducir a varios idiomas. Y en este caso, el de Journal of Pain nos habla de los efectos del yoga y, y las intervenciones en el dolor y en la asociado a las sensibilidades dolorosas. Este entonces es un metaanálisis que se publicó en la revista del dolor y los efectos biomecánicos del yoga en el embarazo, cómo estas compensaciones adaptativas que entrega el yoga van a permitir favorecer la compensación adaptativa, ¿ya? ¿Cómo va a tener el efecto en esta columna? Porque te cuento que tenemos un tremendo cambio en la columna. Esta hiperlordosis no es solamente para que se les vea más trasero a las mujeres, no es para que le dé más espacio al bebé solamente, sino que tiene que ver con un ordenamiento de la carga y del eje de gravedad para que la mujer pueda caminar con este útero gigante, con este útero grávido, y vamos a tener algunas características específicas como que el aumento del volumen del útero desplaza el centro de gravedad del cuerpo hacia adelante. Este punto negro de equilibrio del eje de gravedad, mira cómo está al principio en la zona media del embarazo y luego cómo vuelve al posterior. Y es compensado entonces este cambio de gravedad por la acentuación de la lordosis lumbar, esta curvatura exagerada, y también por la ligera flexión de los miembros inferiores, este caminar como de patito, lo cual regresa el centro de gravedad hacia atrás. Entonces, estas compensaciones van a generar disfunciones articulares y disfunciones miofaciales, que aparecen como pubalgia, sacroleitis, que aparecen como tendinitis en abductores, que aparecen, ¿verdad?, como fascitis, a veces plantares también en el embarazo, tan dolorosas, tan incómodas, y que uno dice, pero ¿cómo en el pie o cómo en el pubis si esto es de la columna? La inestabilidad pélvica es secundaria al cambio de eje de gravedad. Y la inestabilidad pélvica genera inestabilidad en el fémur o en el coxo femoral, inestabilidad en las rodillas, inestabilidad en la zona lumbar, inestabilidad en las articulaciones sacroiliacas y también en la zona púbica. También en las intercostales. Imagínate, todo al final, casi toda la estructura ósea de la mujer está en un estado de inestabilidad permanente durante el embarazo, más o menos de la semana 22, 24 en adelante. Y el yoga es una tremenda herramienta para evitar, para acompañar de manera funcional todos estos cambios. A grandes rasgos te muestra aquí cómo estos cambios biomecánicos generan estos vicios posturales. Mira, la cabeza adelantada, el aumento de la lordosis y de la cifosis, la curvatura lumbar exagerada, aumento de la inclinación pélvica. Mira la sobrecarga en la zona anterior de la pelvis, o sea, pubis o en alguno de los coxales anteriores. Músculos debilitados y estirados en la zona de los isquios tibiales y glúteos. O sea, si te das cuenta, todo el eje axial del cuerpo está sufriendo, ¿ya? Y por supuesto, la columna con todos estos cambios va a tener modificaciones en sus espacios intervertebrales. Y aquí vamos a poder observar lo que tan frecuentemente pasa en el embarazo, como es la ciática, dependiendo del lugar de pinzamiento o de compresión eh, entre medio de cada una de las vértebras de la columna intervertebral. eh, la compresión entre L4 y L3 va a significar una cosa, entre L4 y L5 otra cosa, ¿ya? Entre L5 y S1 otra cosa. El dolor va a estar diferente, o solo glúteo, o de rodilla hacia arriba, o de pie y muslo, de pie y pantorrilla, perdón, dependiendo de cuál de las Ya raíces empezó la fiesta. de este nervio está comprimida, ¿ya? Entonces, todos estos molestias o disfunciones biomecánicas
que ocurren por compresión en gran mayoría de los casos, con una práctica descomprimida como es el yoga, una práctica de descompresión, una práctica de activación circulatoria y linfática, que son siempre las prácticas de yoga, como que es una de las cualidades de la práctica, vamos a poder apoyar y acompañar todas estas molestias normales y habituales del embarazo, pero que sean habituales no significa que debemos vivirlas siempre y que no hay nada que hacer. Dicho esto, entonces te voy a ir mostrando en esta última parte, parte 2 y final del webinar, algunos pequeños tips que te van a servir para poder enseñar a tus familias, para poder practicar con las mujeres que tú acompañas, ¿ya? También, ¿por qué no? Para que ustedes puedan practicar y ir conociendo, ir percibiendo su cuerpo. Dicho esto, entonces, la primera postura recomendada del día de hoy es la postura de Malasana. La postura de Malasana, también traducida como postura en cuclillas, ¿ya? Es la postura favorita, la postura más recomendada desde la evidencia científica y desde la filosofía yoica para enfrentar, preparar un parto. También es la mejor postura para favorecer una OPF o una óptima posición fetal. Esta postura, entonces, como dice aquí, la musculatura pélvica se fortalece con la apertura de las caderas controladas y al realizar equilibrio en un apoyo, ya que contrae los esfínteres genitales. ¿Qué hacen, no? Es una postura, pero maravillosa para extender el piso ¿Ah? pélvico. Es una postura realmente muy buena. Ah, pero ¿cómo lo vayan así? Sacar la botella. Que pues apaguen sus micros. Dijo que sí, que claro, que contra eso sí que le pagaran las horas. Gina, tu micro está apagado. Gina, tu micro está apagado. No se escucha. Ay, Virna, muchas gracias. Te apagué otros micrófonos y me apagué el mío. Disculpen. Muchas gracias, Virna. Qué rico verte por acá. Bienvenida. Gracias Bueno, chicas, igualmente. lo Un que beso. les estaba diciendo, que esta es una de las últimas diapos, ya nos vamos acercando al final de esta clase. Y aquí te muestro cómo es parte del material que compartimos en el diplomado. Hay un material base que le llamamos el glosario de posturas, que es como un diccionario de las posturas, y aquí te muestro un pedacito de este glosario. En esta parte hablamos específicamente de la postura de Malasana, como te decía, se traduce como la postura del aguinaldo, postura en cuclillas, y cada una de las posturas del glosario tienen al lado un pequeño detalle, como te muestro acá. Entonces tienen al lado un pequeño detalle hablando de cosas importantes en relación a la postura. Por ejemplo, aquí del sánscrito, como qué es lo que dice la bibliografía yogica en relación a la postura. Luego te dejo un pequeño comentario mío de cosas importantes a considerar al abordar la postura. Y por último, en este caso, por ejemplo, que tiene una sola precaución esta postura, que es que si estamos con un bebé podálico sobre 34 semanas, no debemos hacerla, está contraindicada porque favorece los encajamientos de la presentación. Entonces, esta es una postura que puedes hacer todo el embarazo hasta la semana 34 y luego de eso, si ella está presentado cefálico, dale nomás. Pero si está podálico, es una postura que debes evitar si tiene 34 semanas y aún está podálico, porque no va a favorecer el cambio de posición fetal, ¿ya? Entonces, más o menos para que conozcas también la calidad del material con el que vas a encontrarte en el diplomado. Aquí te muestro otra de estas secuencias comodines. Las posturas que te estoy mostrando en este momento las pueden hacer todas las mujeres que no tengan restricción médica contra la actividad deportiva en general,
Si está de alta médica, puede hacer actividad física, puede hacer estas posturas. Aquí tenemos chakra vakasana o postura del pájaro solar en movimiento. Pájaro solar que mira adentro, la paciente se mira la pancita, pájaro solar que mira afuera. Con cariño te comparto esta imagen personal mía de mi segundo embarazo, en donde practicando yoga, entonces sacamos estas fotitos y te las comparto. Un poco te explica aquí en el detalle detalles de la postura y también algunas recomendaciones como por ejemplo, esta secuencia dinámica entrega movilidad, espacio saludable y vida a toda la columna vertebral. Si el trabajo de ambas asanas y en la alternancia de ellas es frecuente, puede prevenir gran parte de las molestias frecuentes entre el segundo y tercer trimestre. Entrega lubricación y aumento de la irrigación sanguínea, una postura para uso frecuente en toda la gestación, y aquí te dejo como mi comentario personal, es una de nuestras favoritas. La puedes hacer con la mujer que está pasada de peso, con la que está flaca, la puedes hacer con la que se mueve 6 días a la semana y con la que nunca se mueve. La verdad que es una postura para hacer al principio del embarazo, al final, el día del parto, muy, muy comodín, como les digo yo, como que con esta hazla siempre, siempre te va a funcionar y siempre va a estar bien. Otras posturas extras que hoy día te quiero terminar de mostrar, con estas ya vamos llegando al final. Supta Dandasana, esta postura entonces en donde quedamos con los pies sostenidos en la pared, todas las piernas bien estiradas, favoreciendo el retorno venoso. Mira, con la zona lumbar bien sostenida, contenida, no permitimos que tenga la columna y la musculatura de la espalda tensa por la hiperlordosis propia del embarazo, sino que contenemos esta zona, contenemos la cabeza también. Y al lado tenemos Dvipada Pitam, una postura que yo como matrona debo decir que para mí es una de las grandes de práctica, de las que más hago, de las que incluyo siempre, porque mira lo que pasa con la posición fetal, con toda la posición del abdomen, del útero, de todo el bloque útero-fetal, y desde aquí se aleja de la zona púbica. Es una postura de gran descarga de piso pélvico, es una gran postura de liberación del ligamento inguinal, es una gran postura también de descarga del pliegue inguinal y que favorece la reoxigenación del piso pélvico, favorece también la reoxigenación de las arterias ilíacas internas y externas para reoxigenar al útero y a la pelvis. Y además es una postura que genera gran fortalecimiento en el piso pélvico y en los abductores, porque la fuerza para poder elevar el peso está principalmente en esta área del cuerpo. Así que, y por supuesto es una inversión, el útero está por arriba del corazón y el corazón por encima de la cabeza. Así que además es una tremenda postura para favorecer el sistema neuroendocrino sin que la mujer tenga que pararse de cabeza o que tenga toda esa fuerza, ¿verdad? Es una postura fácil para muchos beneficios. Y aquí te dejo algunas imágenes, como te dije, todas son reales, todas son de pacientes que yo acompaño. Mira la cara de felicidad en diferentes momentos del embarazo, en diferentes necesidades. Acá un bebé podálico tratando de dar vuelta, aquí simplemente nutriendo un bebé que estaba chiquitito, favoreciendo una mujer con un nivel de estrés y una diabetes gestacional que también se pudo controlar solo con actividad física. La verdad que el yoga tiene muchas implicancias y puede tener hartos efectos. Y aquí, en este último, te muestro algunos detalles de los últimos cursos del año pasado, parte de la experiencia en Chile, parte de la experiencia en Perú, dando la formación a puras obstetras, matronas, colegas del diplomado entonces. Y aquí estamos llegando al final, si no me equivoco, a ver. Y claro. Y con esta entonces nos vamos despidiendo. Te doy las gracias por ser parte, por escuchar, por estar hoy día conectados con nosotros. No me puedo, vamos dando, perdón, término a esta ponencia y abro los minutos de preguntas, de comentarios. Por favor, si puedes abrir el micrófono, si quieres comentarnos algo, si quieres preguntar algo,
de todo lo que hemos conversado. Bienvenidos, chicos, a este espacio de preguntas. Quedo entonces aquí a disposición de lo que me quieran conversar o preguntar. Ahí hay alguien con la manito levantada. Dale, abre el micrófono más y conversemos un poquito. Gracias por estar hoy día. No alcancé a escuchar si decías mi nombre, pero bueno, yo soy Alma y tengo una pregunta principal. Veo que dentro de tus imágenes mostraste algunas posturas en posición supina. ¿Sí las realizan en la yoga es un periodo de tiempo que tú estableces? Porque bueno, tuve la oportunidad de escucharte en algún otro webinar y en él mencionabas mucho lo del efecto Poseiro. En este caso de la yoga, ¿tenemos algún efecto similar En o el qué caso del deberíamos de yoga, cuidar? muy buena pregunta, Alma, bienvenida, gracias por esta pregunta, muy buena. La verdad que el efecto Poseiro es una de las grandes consideraciones para la práctica. En el diplomado vamos a aprender desde qué semana la práctica va a tener restricciones para las posturas supinas en duración. Más que solo hacerlas, vamos a poder hacerlas porque el cuerpo no es lo mismo estar durmiendo con la musculatura fásica, digamos, con la musculatura relajada, que estar en actividad de forma supina. Se puede, pero en el diplo vamos a aprender desde qué semana, más o menos de la semana 24-26, vamos a cambiar ya casi todas las posturas supinas y el tiempo de permanencia, porque vamos a hacer igual, pero el tiempo de permanencia va a estar restringido para las posturas supinas. Así que sí, muy buena postura y el efecto Poseiro, recordemos, la compresión de la vena cava va a ser una de las cosas que van a diferenciar al instructor de yoga profesional que logra proteger este riego útero-placenta y el nivel de saturación fetal, por supuesto, en relación a aquel que no maneja esta consideración de la compresión de vena cava y el efecto Poseiro y que, por supuesto, puede tener un impacto negativo de la práctica. Por eso es tan importante prepararnos de forma profesional y profunda para trabajar la práctica. Hoy día yo les mostré algunas posturas, la invitación a que ustedes las vayan probando, que vayan conociendo, pero para usar el yoga como una herramienta terapéutica, les recomiendo a todos, y es una gran invitación el día de hoy, aprendamos de forma profesional, profundiza, aprende con los que saben, ¿ya? Gracias, Alma, por tu pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Abro por acá el micrófono a quien más nos quiera preguntar algo, chicas. Por acá Mónica nos pregunta por el chat. Voy abriendo el chat, espérame. ¿Qué posición de yoga ayudaría o se recomienda durante el periodo de las contracciones para favorecer una dilatación del cuello uterino rápidamente? Ya, aquí vamos a tener posiciones y dinámicas o secuencias de posturas que vamos a recomendar dependiendo del periodo de el trabajo de parto. Por ejemplo, en el periodo prodrómico o pasivo del trabajo de parto, vamos a recomendar principalmente posturas de apertura de cadera, aperturas de cadera, ¿ya? Y también vamos a favorecer o a propiciar las posturas de activación abdominal, como son, por ejemplo, Malasana, esta postura que vimos con las rodillas bien separadas y que estaban los glúteos bien abajo al suelo, pero no la postura solamente, sino que vamos a buscar el llegar a la postura, o sea, que de pie bajo a la postura, que de la postura me pongo de pie, de la postura me vuelvo, de la postura me pongo de pie, porque es el cómo habilito, el cómo el cuerpo llega o se esfuerza para llegar a la postura, lo que va a activar la musculatura y va a permitir la distensión de la musculatura del piso pélvico, ¿ya? Para favorecer en este caso, que es el objetivo que tú me propones, la dilatación del cuello uterino. Por ejemplo, caso número 2, cuando ya estamos más avanzados y, por ejemplo, nos encontramos con un borde anterior, muy frecuente, yo creo, el día de hoy a las que atendemos partos, que estamos ahí en la obstetricia dura, es bastante frecuente que los procesos fluyan
la verdad que progresan bastante bien y llegamos en algún momento a subcompleta o a quedar completas con un borde. Y ahí vamos a tener una postura que es de cuatro apoyos, que la veíamos dentro de la imagen, esta postura en que estamos como un perrito, ¿verdad? Y en donde la mujer flectando los codos y bajando la parte superior del cuello hacia el suelo, como bajando el pecho y quedando con los glúteos un poco más arriba, genera un movimiento entre la cabeza y el segmento inferior del útero que termina de sacar ese borde, sin que uno tenga que estar metiendo la mano y rajando el cuello muchas veces para poder sacar ese borde hacia atrás, ¿verdad? En este caso, el cuerpo lo hace de manera autónomo, ¿ya? Guiado, por supuesto, pero sin estar tocando ese cuerpo, sino que solamente desde la guía de la conciencia corporal y con muchos beneficios, con muchos resultados. Yo por lo menos creo que desde que descubrí estas posturas y por supuesto la evidencia que respalda el uso en este tipo de cosas, eh, no toco cuellos ni doy vuelta a cuellos y puedo hacerlo con el yoga. Y es una gran herramienta con la que contamos. Así que muy buena pregunta, Luz. Muy buena pregunta por acá, Mónica. Luz nos pregunta también, ¿qué posición de yoga se podría recomendar para una gestación podálica a las 39 semanas? Les voy a mostrar una que igual hay que decir que un acomodo con 39 semanas, la posibilidad de éxito es baja. 39 semanas es muy grande. Yo creo que hay que tratar en la semana 34 a 36. Ahí hay que darlos vueltas. Fíjense, pidan la eco, la nueva Doppler de 35 semanas, pidan esa Doppler, agréguenla a su práctica, a su solicitud habitual, el Doppler de 35 semanas, que es la nueva recomendación internacional y en esta, si ahí en 34 o 35 está podálico, hagan algo en ese momento porque se va a poder. Mira, voy a compartir y te voy a mostrar una postura que ocupamos con un acomodo de 30 y... Ella tenía 38 semanas, un poquito menos que la tuya, pero era un bebé en percentil 94, así que podríamos decir que igual se parece a un bebé podálico. Acá. Déjame abrirla, dame un minuto y te la muestro al tiro. Mm, 5 minutos. Déjenme mostrarle la postura que me pregunta acá la colega. Muy, muy buena pregunta. Oye, hagámoslo que en función del tiempo, porque está cargando un poco lento. ¿Te parece que en función del tiempo te mando al grupo de WhatsApp la postura? Era una de las que aparecía la mujer con los pies apoyados en la pared, que habían 2 o 3 imágenes con la misma postura, donde la mujer está con los pies apoyados en la pared, el cuerpo completamente levantado, la cabeza y los hombros solamente apoyados. Es una postura de inversión completa y que cambia las presiones intrauterinas, las presiones intraabdominales. Es una postura en la que pueden intentar, si la mujer puede levantarse así, porque también va a requerir un control corporal importante, si no hay que levantarla con cojines y habilitar casi la postura en el sillón. En el diplo yo les enseño cómo poder subir cuando la mujer tiene un cuerpo capaz, cómo poder subir cuando no hay un cuerpo capaz también, ¿ya? Eh, Así que esa es una gran postura para poder dar vuelta un podálico. Tal vez la sumaría a un acomodo, a una sobada, a la aplicación de calor húmedo en las articulaciones para favorecer los espacios articulares para que pueda ocurrir el movimiento. Y tal vez también lo complementaría con una digitopresión, con una moxibustión de ciertos puntos para favorecer la movilización, porque solo por ir a una postura no va a darse vuelta un bebé de 39 semanas. Tal vez de 35 o 36 sí, pero de 39 vas a necesitar varias otras cosas más para que se termine de dar vuelta, porque ya es muy grande, ¿ya?
¿Cuántas clases recomiendas a la semana? Jenny, qué lindo verte por aquí, un abrazo. Yo siempre les digo a las embarazadas, 2 a 3, dos mínimo, tienes que hacer 2 veces porque 4 días o 5 sin hacer nada ya es mucho. En cambio, 2 veces a la semana, 3 días no, un día sí, 2 días no, un día sí. 2 o 3, la verdad que ese es el número que la evidencia científica dice que tiene impacto real, de 2 a 3. Bienvenida por acá. Luz, gracias a ti. ¿Qué posiciones de yoga favorecen la disminución del dolor que causan los cambios biomecánicos? Yo creo que ahí en cómo disminuir una sensación dolorosa general o de múltiples causas, como veíamos en estos múltiples vicios posturales que se dan por las compensaciones biomecánicas, yo diría que el yoga en su integralidad va a entregar el beneficio contra todas las disfunciones biomecánicas o con el 99% de las disfunciones biomecánicas, más que una postura como tal. Igual que pasa con una postura para parir. No es una postura para parir, es el tránsito y el habitar entre una y otra, el cambiar, el ir desde una primero y cambiar a otra, cambiar a la tercera y a la cuarta, la que va a terminar encontrando la postura ideal o mejor para parir. Aquí pasa lo mismo, no es una postura, es idealmente, es la práctica y la práctica con todas sus partes, asanas, Agni o relajación, pranayama o respiración y meditación o contemplación. Em, Así que la recomendación, Irene, es a la práctica en su proceso integrativo, en la integralidad tan rica y tan la verdad que tan rica que tiene la práctica. Las invito a que vayan a una clase de yoga, les va a gustar mucho, se los puedo asegurar. Eh, Les cuento por aquí que muchas de las alumnas de los diplomados de los años anteriores, al año siguiente, cuando ya no son alumnas, siguen practicando, quieren como seguir siendo parte del horario del yoga práctico, porque se dan cuenta que ellas haciéndolo 1 o 2 veces a la semana les hace muy bien. Y si nos hace bien a nosotros, que somos las matronas, las obstetras, imagínate cuánto bien le hace a las embarazadas. Zaida nos pregunta por acá, posterior al parto, ¿a cuánto tiempo se puede retomar el yoga? Muy buena pregunta, es una pregunta que va a tener, depende de, va a depender del tipo de parto, no es el mismo tiempo de restauración y de retorno a la actividad física si parimos por cesárea, si parimos de parto vaginal traumático, que si parimos de parto vaginal no traumático, ya o ideal más o menos para que podamos dar, no una receta de cocina, pero una recomendación general, vamos a decir que de un parto natural, de un parto vaginal con buen resultado materno, vamos a decir que a los 14 21 días está listo el cuerpo para retornar a la práctica. Mientras antes, mejor. Ya se va a desinflamar antes, va a drenar antes, va a comenzar el fortalecimiento músculo esquelético antes también. Si parimos por un parto traumático, va a depender mucho del tipo de daño que generó el traumatismo. Si fue un forceps, si tal vez tenemos 20 puntos en la zona vaginal, si fue un vacuum forzoso, va a depender si tal vez fue una retención de hombro, que forcejearon mucho, va a depender un poco más de cómo fue esa recuperación y tal vez vamos a tener que esperar la recuperación del traumatismo parto para recién iniciar vía actividad deportiva. En cambio, en la cesárea vamos a tener que esperar un mínimo de 2 meses y medio, 8 a 10 semanas para retornar a la práctica. 8 a 10 semanas en un buen caso, digamos. Incluso si la cesárea también fue un poco traumática o generó, o la paciente también tenía un aumento de peso excesivo, venía acompañado tal vez con algunas patologías concomitantes, podríamos incluso llegar a los 3 meses para retornar a la actividad deportiva, ya, o la actividad física. Preguntan por aquí, ¿en Chile usa mucho el forceps y el vacuum? Yo creo que cada vez menos, pero todavía es significativo.
todavía es significativo. Las últimas evidencias nos hablaban de cercano al 20, al 30%, dependiendo de las regiones del país. Es alto, porque las recomendaciones hablan de menos del 15, menos del 12, y en Chile estamos entre el 20 y el 30, dependiendo de las regiones. No es tan poquito. Buena pregunta, Jenny. ¿Cómo están allá? ¿También lo ocupan mucho el forceps y el vacuum? Aquí prácticamente se dejó de usar y se relaciona como una causa del aumento de la tasa de cesárea. Por eso preguntaba. Aquí lo ocupan No lo venden en todavía, vacuum. pero no nos han bajado las cesáreas por ocupar el forceps ni el vacuum. Como que siguen las dos cosas altas, digamos. Lo único que Ok, baja son los partos. ya. El gran reto. Exacto. Y aquí, qué buena reflexión, igual, porque es solo culpa de nosotros, de los médicos, de las matronas, este tremendo porcentaje de partos instrumentales, ya sea cesárea, forceps o vacuum. Yo creo de forma muy honesta y personal también, que también es culpa en gran parte de una población no preparada para enfrentar el parto, no preparada, no tienen herramientas corporales para enfrentar un proceso que es físico, no tienen herramientas respiratorias para enfrentar un proceso que es de agote cardiopulmonar, no tienen herramientas mentales o emocionales, digamos, de resiliencia, de tolerancia a la Así es. frustración, de enfrentar el dolor o de luchar, de perseverancia en el proceso. Yo Ujú. creo que tenemos una población que no tiene condiciones para parir, no tiene capacidades corporales, físicas, energéticas, mentales para parir. Y el yoga nos resuelve en todos los planos, porque la prepara físicamente, la prepara emocionalmente, la prepara energéticamente incluso, activa, alinea los chakras del cuerpo, la conecta con el propósito, la conecta con la energía de unificación y con el sentirse vida, porque esos son igual las mujeres que están gestando. Entonces... Yo creo que resuelve mucho y resuelve casi todo si el yoga lo podemos presentar, recomendar, indicar, anotémoslo como prescripción, como un medicamento 2 veces a la semana tu yoga de embarazada, en vez de dar psicólogo, en vez tal vez, no digo que no lo hagamos si lo necesita, pero esta es una herramienta preventiva súper potente, súper fuerte y que realmente si nosotros como profesionales entendemos el impacto real que puede tener de acuerdo a la medicina basada en la evidencia y empezamos a indicarla, a recetarla, vamos a poder tener una población mucho más preparada para enfrentar los partos. Y desde la preparación de la población va a bajar el indicador, porque no es Ujú. solo culpa nuestra, también es responsabilidad de las mujeres que no se preparan, pero también no se preparan porque nadie les dice que es importante prepararse, tal vez porque nosotros como profesionales, bueno, que venga el control y con que venga estamos, que coma lo que quiera, que si quiere duerma, que si quiere no duerma, que suba lo que quiera. No, porque si no duerme, no va a poder enfrentar un parto. Si no come de forma normal, no va a poder enfrentar un parto. Si no tiene un cuerpo o una musculatura, un peso saludable, tampoco va a poder enfrentar un parto. Gracias, Jenny, por la pregunta y por la reflexión. Pero sobre todo la conciencia de que cuando decide ser mamá, las implicaciones que tiene, hay mucho miedo y los estilos de vida actuales no favorecen. Aquí, como Eh, nos dice Zaida, mira, sumándose a esta reflexión, gracias Jenny por tu comentario, dice, sería excelente que el yoga pudiera ser orientado por el personal médico desde la infancia. Yo creo de Ujú. forma personal y por eso también el diplomado está orientado desde matronería hace 7 años, este es el octavo grupo, a profesionales de la salud, porque es una herramienta que hay que entender fisiología para poder entender la relación real, para poder comprender la implicancia, la significancia que puede tener en el cuerpo humano. Y, y también pienso igual que Zaida, somos nosotros el profesional que debería llevar el yoga al periodo perinatal. El instructor de yoga lo hace con cariño, con amor, pero se queda corto en la fundamentación yógica, en la fundamentación teórica, en la explicación metodológica de la herramienta terapéutica. ¿Por qué es una herramienta terapéutica? Bueno, por eso está aquí la invitación.
les pido permiso para ampliar, extender esta invitación a cada uno de ustedes. Profundicen con nosotros, aprende conmigo, vamos a revisar material. La verdad que el diplomado tiene esta extensión anual porque es vasta la experiencia, es vasta la información, la fundamentación teórica que hay en relación al Vedanta, al yoga como herramienta terapéutica. Así que te invito a unirte con nosotros acá. Dicen en los mensajes, leo los últimos y doy las manos. Lupita, saludos Gina, ¿cómo invitar a las mujeres que eligen parir por cesárea para informarse, prepararse y claro, practicar yoga? Las invito también a prepararse con el yoga, las invito a prepararse muchas veces cuando eligen ya la cesárea y lo tienen listo, como enfoquémonos en nuestra recuperación del posparto. El yoga va a ser una gran herramienta para que no tengamos una tremenda diástasis abdominal, para que no tengamos también una recuperación quirúrgica, porque la cesárea es una cirugía tan compleja o tan difícil a diferencia de lo fácil y rápida que puede ser con el yoga. ¿Podrías recomendarnos alguna opción de clases de yoga para niños? Ay, Zaida, yo creo que jugar puede ser súper bueno para los niños y les recomiendo por YouTube así como unos cortos pequeñitos que se llaman Yogic. Yoga como yogi, yoga, pero yogi y con C final, yogic. Son videos cortos de 6 7 minutos que tienen como canción, donde los niños hacen algunas posturas y yo por lo menos la ocupo mucho con mis hijos, con los amiguitos también como del condominio y la verdad que es súper útil. Los niños con 7 minutos de trabajo guiado al día, con 15 minutos están. Nosotros los más viejos necesitamos una clase de 40 45 minutos para poder realmente llegar a encontrar los beneficios de la práctica. Vamos cerrando entonces el webinar del día de hoy. Les doy la palabra a Jenny García y a Alma. Jenny, te doy primero la palabra a ti. Yo solamente quiero reiterarles, estoy egresada del diplomado y quedé más que enganchada, convencida de la necesidad y de la importancia de este trabajo y que cada vez más pueda ser más accesible a otras mujeres. Es una herramienta que trabaja en todos los aspectos biológico, social, psicológico, emocional. Y tomando unas palabras que dijo Michelle Oden hace como 8 años en una conferencia en Clearwater sobre el nacimiento en el siglo XXI, decía, de continuar las cosas como van, las mujeres van a dejar de parir, la pelvis se va a modificar y cada vez va a ser más difícil el parto vaginal. Pero es esa desconexión que hay con el cuerpo y con la esencia y esa vivencia cada vez más hacia afuera, hacia lo material y hacia afuera. Entonces, todo eso influye, influye, esa quizás no es la palabra, en ese nuevo ser que traemos. Entonces yo estoy convencida de eso y le doy las gracias y mis felicitaciones a Gina por su maestría y sus capacidades y su muchas cosas bonitas que tiene. Oh. Compromiso. Jenny, gracias por tus palabras. Ha sido un honor ser profesora de Jenny García, médico de vasta experiencia, una tremenda pionera en su país, también una tremenda promotora de la salud materno-fetal a nivel latinoamericano. El año pasado ganó un premio de Pequevida en relación a ser uno de los personajes latinoamericanos que traía y que lleva este estandarte, ¿no es cierto?, de la salud perinatal. Así que, Jenny, yo una honrada de haber enseñado algunas pequeñas cosas Te voy a a hacer un la pequeño, trayectoria. te voy, voy a hacer una pequeña anécdota. Organicé la primera feria de salud materna, incluí en las actividades clase de yoga, sesión de yoga. Las mujeres quedaron fascinadas, se integraron, fueron una actividad de todo el día y me dijeron dos ginecólogas que ya estaban mandando a las mujeres a la clase de yoga. La señora. No, y sabes que yo acá en Chile tengo 4 ginecólogos que ellos me mandan todas sus pacientes y me Ujú. dicen es que la que va contigo a yoga nos va bien y es rápido el parto y funciona todo y es más fácil trabajar. Con las otras cuesta más. Porque está Es una involucrado. herramienta que desde la práctica, chicas, hoy día las ganas del diplomado es que la podamos compartir, que se pueda masificar, que seamos muchas
y que también, ¿por qué no decirlo?, es una práctica que trasciende al paciente, que también es una práctica que, pucha, que nos hace bien a nosotros, que el profesional de salud vivimos bajo estrés, es difícil hacer turnos, es difícil trabajar con muchas cosas en contra, entonces también yo creo que el yoga llega a nosotros y no por casualidad estás hoy día en el webinar, no por casualidad te llegó esta información del diplomado, em, porque también tiene que ver con un cambio humano para transmitir la práctica, para transmitir una manera diferente de trabajar, de hacer el día a día, de acompañar la salud de las familias. Muchas gracias, Jenny, por tus palabras. Alma, doy la palabra para ti. ¿Nos quieres decir algo más? Hola, hola, otra vez una pregunta. Y bueno, ya la contestaste. De hecho, era si realmente en una práctica de yoga normal hacemos una hora, hora y media. En las embarazadas también lo realizas igual, escuché tu respuesta. Y quiero compartirte también algo, Gina, y a las compañeras que están escuchándonos, que yo soy profesora, soy licenciada en enfermería y obstetricia y me dedico a la docencia en la Universidad de Guanajuato, aquí en México. Y en mis clases, generalmente que damos de preparación para el parto, me gusta incluirles siempre una clase de yoga a los estudiantes. Yo no soy, yo solo practico la yoga, pero invito a alguien que lo haga y me gusta porque finalmente es entender lo importante que es la yoga, ¿sí? La práctica de yoga y no solamente el decir, ah, bueno, yo le enseño a los estudiantes, no, sino también ser parte de lo mismo, ¿no? O yo les enseño a las embarazadas, sino que tú también vivas esa experiencia de esta práctica que tiene grandes beneficios y tú ya no los acabas de comentar. Y por último, ya para no dar más tiempo, quiero comentarte también que soy colaboradora de un libro que luego lo voy a pasar en el grupo, si tú me lo permites, sino directamente a ti. Se Gracias. llama Fisioterapia Perinatal. Wow. Este libro fue la experiencia de varios años en donde vimos cuáles eran las principales molestias durante la gestación, y es todo un protocolo extenso, y a través de este estudio pudimos identificar las principales molestias y con apoyo de lo que nosotros hacíamos en los ejercicios para embarazadas, en ese tiempo que no había mucha información de la kinesiología, un kinesiólogo nos apoyó. Entonces se hicieron una serie de ejercicios muy, muy específicos, muy médicos, muy protocolizados, con la finalidad de poder practicar ejercicios. Sin embargo, debo de aclarar que muchos de estos ejercicios estaban basados en lo que tú ahorita nos acabas de mostrar, en la práctica de la yoga, porque es milenaria, y solamente con la experiencia del kinesiólogo se logró plasmar en un libro. Entonces, así se llama, Fisioterapia Perinatal, es editado como en el 2003, pero yo les comparto, si tú me lo permites, la información Gracias. para que lo tengan como base. Eso Sí, es todo. Alma, Gracias. qué interesante. Yo creo que la invitación vuelve a ser un poco la misma. Nos vamos a dar cuenta cuando vayan profundizando en yoga que gran parte de lo que conocemos en fisioterapia, en kinesiología, en medicina funcional, tiene sus orígenes en el yoga, porque es la práctica más antigua de conciencia corporal. Y gracias por tu comentario. Qué valioso, qué importante también saber de que se están haciendo también investigaciones, de que ustedes han construido este protocolo. Felicidades, te lo agradezco mucho por contarnos y por favor compártenos el libro a través del grupo para que esté disponible para todas las personas del webinar. Gracias, Alma. Gracias, gracias, Gina. Ay, ven, se dan estas conversaciones y ahí vamos conociendo y aprendiendo también todos un poquito más en estas instancias. Chicos, para terminar, me doy los últimos minutitos para contarle en relación a las últimas instrucciones de inscripción para el diplomado.
Bueno, te cuento de forma importante que el diplomado está en proceso de inscripción en verde todavía. Estamos inscribiendo con un tremendo descuento, un tremendo descuento. Hoy día, ya todas las personas que se inscriban y que participaron en el webinar, si estás en el grupo, puedes acceder hasta el 28 de febrero a un valor especial del 45% de descuento. Por febrero el Diplo tenía un 40% y a todas las personas que hoy están en el webinar, que han participado con nosotros, que han aprendido, si te quieres integrar, te regalamos 5% más de descuento, un 45% para que te puedas inscribir. El diplomado es anual, parte en abril, dura hasta diciembre del año 2025, considera 16 módulos teórico-prácticos y considera la modalidad de el trabajo con embarazadas reales. Semana a semana, todos los miércoles vas a participar con nosotros en la clase de embarazadas con las embarazadas reales. Te voy a poner una pancita, vamos a preparar una prótesis de embarazada y vamos a juntas a trabajar en momento real, en primera persona, en experiencia inicial, la práctica de yoga en primera persona. Te invito entonces a unirte. Toda la información que necesites te la vamos a enviar por WhatsApp. Escríbenos. Recuerda, si quieres inscribirte al diplomado, si quieres hablar de facilidades de pago, tenemos este descuento aplicable. Recuerda, 45% de descuento a todos los que se inscriban hasta el 28. No tienes que pagarlo completo, tenemos facilidades, se puede pagar en tarjeta de crédito, se puede pagar en cuotas también directas con nosotros, con un pequeño recargo. Así que si quieres saber más, si te gustaría inscribirte, conocer el programa completo, el cronograma, pídenos al WhatsApp, tenemos una sesión gratuita virtual contigo y de esa manera vamos a inscribir, vamos a poder participar con este grupo 2025. Voy a leer los últimos mensajitos, chicos. Muchas gracias a todos. Esto está quedando grabado, así que durante la semana lo más probable es que durante el fin de semana se va a estar compartiendo la grabación para aquellos que quieran revisar parte del material o si lo quieres compartir con otro colega, con alguna otra matrona, obstetra, médico que le pueda servir esta información. Aquí estoy de acuerdo. Sería excelente que el yoga pudiera ser orientado. ¿Cuánto es eso en dólares americanos? Envíame la información, porfa, a Venezuela. Jorge Maurera, escríbame por WhatsApp y yo le mando la información, doctor Jorge. Yo sé, usted participó en el grupo Parto en Agua de Venezuela. Escríbame por el WhatsApp y yo le envío la información. Tiene un tremendo descuento, la verdad que está bastante accesible para que puedan participar desde Venezuela también. Gracias, doctor Jorge, qué bueno verlo por acá. Eso, chicas. A todos, entonces, gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias por participar. Quedamos atentos a todo lo que necesites para inscribirte. Y recuerda, hasta el 28 de febrero, 45% de descuento. Así que, gracias. Buenas noches a todos. Jenny, qué rico verte. Gaure, qué bueno verte. Gracias, doctor Jorge. Siempre pendiente de ti. Felicitaciones. Lo mismo, felicitaciones. Un abrazo por allá. Chao a todos. Linda noche.